Vamos a continuar esto. Vamos a grabar otro video por motivos de lo que es el celular. Aquí vamos a continuar, vamos a relacionarlo con cuando pasa de un estado A a un estado B, pero vamos a tener que el número de moles y la constante de los gases universales va a ser constante, pero como se trata de un proceso isocórico, quiere decir que lo que más va a ser constante también es el volumen. Entonces, la temperatura va a pasar a dividir y vamos a tener presión sobre temperatura va a ser igual a una constante. Entonces, relacionándolo a un proceso A y luego va a pasar a un proceso B, vamos a tener que la presión en A sobre la temperatura en A va a ser igual a lo constante, y cuando pasa a otro estado vamos a tener que la presión en B y la temperatura en B también va a ser constante. Entonces, al igualar estas ecuaciones vamos a tener una fórmula que ya es conocida, ¿no? Que sería la presión en A sobre la temperatura A es igual a la presión en B sobre la temperatura B. Esa sería la fórmula, o como ya varios lo conocen, que es presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2, pero cuando hablamos de un proceso isocórico. Continuando sobre el proceso isocórico, como ya les expliqué anteriormente, el trabajo va a llegar a cero, pero lo que sí no es cero va a llegar a ser el calor. El calor vamos a usar la fórmula que ya está definida, ¿no? Que es la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Pero para este caso, como estamos hablando de gases, y para gases se trabaja con lo que vienen a ser moles, y el CE ya nos sería un CV. Es decir, para la fórmula nos va a quedar calor es igual al número de moles CV por la variación de la temperatura, que en esta gráfica lo que hemos representado sería una temperatura B menos una temperatura A. Entonces nos quedaría temperatura B menos temperatura A. Y este CV, vamos a especificarlo porque este viene a ser lo que es nuestra fórmula. CV va a ser nuestro calor específico a un volumen constante. Y esa sería la fórmula del calor en lo que es un proceso isocórico, y en el caso del trabajo, el trabajo viene a ser cero. Continuando con los procesos, vamos a continuar con lo que viene a ser el proceso isobárico. Nuevamente voy a borrar para explicar. Un proceso isobárico. Un proceso isobárico, como su nombre lo dice, ¿no? Isobar. Bar, esto son las unidades que ya lo conocemos de la presión. Entonces, voy a empezar representando su gráfica de un proceso isobárico, ¿no? En un proceso isobárico tenemos presión, volumen, presión en pascales, volumen en metros cúbicos. Lo que representa a un proceso isobárico, que es una presión constante, quiere decir que la presión no va a cambiar si estamos de un estado A a un estado B. Entonces, de un estado A a un estado B, lo que no va a cambiar y va a ser constante va a ser lo que viene a ser la presión. Entonces, al ser esto la presión constante, vamos a tener que en un proceso isobárico vamos a definir lo que es el trabajo. Para este caso, el trabajo ya no va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque como podemos ver aquí, hay una presión que va a ser constante, y aquí va a haber un volumen A y un volumen B. Entonces, el trabajo, lo que representa esta zona es el área bajo la curva, y esto lo que llega a representar es lo que llega a ser el trabajo. Y el trabajo, como ven, esta zona es un rectángulo, ¿no? Y lo que está definido por el área de un rectángulo es la base por la altura. Entonces, al reemplazarlo en la fórmula, nos quedaría que es igual a la presión, que es la altura, sobre la variación, pero la variación de lo que vienen a ser los volúmenes, en este caso sería un volumen B menos un volumen A. Y eso estaría representando lo que es el trabajo. Y para el caso del calor, relacionándolo con su fórmula, para este caso sería el número de moles
Y ya no sería un calor específico, y como en el caso anterior ya no sería un CV, sino que ahora sería un CP. Y por la variación de la temperatura, que vendría a ser una temperatura B menos una temperatura A. Eso nos quedaría la fórmula de lo que es el calor en lo que es un proceso isobárico, donde Cp va a ser un calor específico, va a ser el calor específico a una presión constante. Cuyas unidades los mostraré en el video, una imagen. Y si lo relacionamos continuando con los procesos, no, ahora sigue lo que es un proceso isotérmico. Sigue lo que es el proceso isotérmico. El proceso isotérmico, para empezar vamos a dibujar su gráfica, ¿no? Presión, volumen. Y si tenemos lo que es la ecuación de los gases ideales, presión por volumen es igual a la constante, la temperatura y el número de moles. Como nos dicen, en un proceso isotérmico lo que va a ser constante va a ser la temperatura va a venir a ser lo que es constante. Entonces, al ser constante, lo constante quedaría todo esto, R, T y el número de moles. Entonces vamos a tener que la presión va a ser igual a una constante sobre el volumen, y eso representa a la transformación del diagrama de presión por volumen. Es una hipérbola cuyo asíntotas son los ejes coordenados, y su gráfica nos va a quedar de un estado A, un estado B, nos va a quedar así, donde este estará donde tendremos aquí una presión en A, una presión en B, un volumen en A y un volumen en B. Para este caso, lo que va a ser igual a cero va a ser la variación de la energía interna. ¿Por qué? Aquí vamos a dibujar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un émbolo. Aquí va a ser la temperatura constante. Aquí vamos a tener algo que mida la temperatura, que nos garantice que la temperatura siempre va a ser constante en este sistema. Entonces, a la temperatura ser constante no va a existir lo que es el movimiento de lo que es las partículas que están en su interior. Entonces, al no existir movimiento de las partículas, nos quiere decir que la variación de la energía interna va a ser igual a cero. Y según lo que es definido por la primera ley de la termodinámica, tenemos que Q es igual a la variación de la energía interna más el trabajo. Entonces, en un proceso térmico, como la variación de la energía interna llega a ser cero, entonces aquí va a ser cero. Y donde vamos a tener que el calor va a ser igual al trabajo. Y para este caso, el trabajo, como ya lo dije, ¿no? Va a estar dividido sobre el área bajo la curva. En este caso, la curva sería esta. Esto vendría a representar lo que es el trabajo. Entonces, al estar representado aquí el trabajo, aquí vamos a utilizar lo que son las integrales, ¿no? Los límites de integración, aquí ya es matemática, va a estar definido por un volumen, en este caso un volumen B y un volumen A. Entonces vamos a tener que es igual a la integral definida por un volumen A un volumen B de lo que viene a ser la presión por la derivada del volumen. Y despejando lo que es la presión en la fórmula de los gases ideales, despejando la presión, vamos a tener que es igual a la constante T, temperatura, el número de moles sobre el volumen. Entonces nuevamente lo traemos a la integral, y al traerlo a la integral vamos a tener que el trabajo va a ser igual a la integral definida de un volumen A un volumen B, o de un volumen 1 a un volumen 2 de
lo que es esto, que sería R de temperatura, número de moles sobre volumen, diferencial de V. Entonces, como ya sabemos en matemática, esto viene a ser constante, ¿no? R es constante, temperatura constante, número de moles constante, entonces va a salir. Y al salir nos va a quedar que el trabajo es igual a R Tn, una integral definida de un volumen a un volumen B, diferencial de volumen sobre volumen. Esto al final nos va a quedar, vamos a transformarlo en lo que viene a ser un logaritmo natural, y al final el trabajo nos va a quedar que el trabajo es igual a la constante, la temperatura, el número de moles, el logaritmo natural de un volumen B sobre un volumen A. Y esto es la fórmula de lo que nos quedaría el trabajo para el caso de un proceso isotérmico. Y esos no son los únicos procesos. Vamos a continuar con lo que viene a ser, voy a hablarles también sobre un proceso que considero también importante, que es el proceso adiabático. Disculpa mi movimiento. Proceso adiabático. Ya voy a borrar esa parte y explicar lo que es un proceso termodinámico. Y si me olvidé de comentarles, si los relacionamos como este es constante, entonces para un estado A y un estado B, esto nos quedaría como una presión 1 es igual al volumen 1, una presión 2, volumen 2. También es una fórmula que es cuando el proceso es un proceso isotérmico. Continuando nuevamente con lo que es el proceso adiabático, ya voy a borrar acá. Un proceso adiabático se define cuando el sistema de estado de equilibrio no cambia calor con el ambiente, es decir, el calor es igual a cero. En este caso tenemos un acuerdo del primer principio, que se tiene que la variación de la energía interna es igual al menos el calor. Y aquí vamos a hallar lo que es el coeficiente. Yo considero más importante a esto lo que es el coeficiente adiabático, que es igual al Cp menos el Cv, que ya lo vamos a especificarlo aquí. Este va a ser el coeficiente de dilatación adiabático. Coeficiente adiabático. El Cp es un calor específico a una presión constante. Y un Cv es un calor específico a un volumen constante. Pero para llegar de esto vamos a hallar una relación que existe entre un estado inicial y un estado final, considerando un proceso adiabático donde, como ya les mencioné, la transferencia de calor, el dQ, va a ser igual a 0. Y lo que vamos a obtener va a ser la presión 1 por el volumen 1 elevado al coeficiente adiabático es igual a una presión 2 por volumen 2 elevado también a lo que es el coeficiente adiabático. Lo que vamos a encontrar va a ser esto. Pero para encontrarlo nosotros necesitamos demostrarlo. Ya voy a borrar esta parte porque voy a continuar con lo que es la demostración. Partimos principalmente de lo que son dos direcciones, de dQ, donde dQ está definido por lo que es Cp por diferencial de T menos el volumen por la diferencial de la presión, y también está definido por lo que es Cv diferencial de T menos la presión por la diferencial de B. De aquí vamos a partir acá y lo que vamos a hacer es despejar lo que contengan esto. Entonces nos va a quedar que Cp por la diferencial de T va a ser igual a el B al V por la diferencial de P. Y esto ya no se cuenta porque, como ya le mencioné, no existe transferencia de calor, es decir, el calor es igual a 0. Entonces al ser 0 esto ya no se va a considerar y este cosigno negativo pasa a cosigno positivo.
Y el siguiente nos va a quedar que el CV diferencial de t va a ser igual a menos p diferencial de v. Y nosotros al momento de dividir vamos a tener Cp diferencial de t sobre Cv diferencial de t va a ser igual a un volumen diferencial de P sobre menos P diferencial de V. Entonces al momento de que nosotros vamos a simplificar aquí y nos va a quedar Cp sobre Cv, que como ya lo mencioné anteriormente viene a ser lo que es el coeficiente de coeficiente adiabático, y nos va a quedar acá menos V de P sobre P de V. Aquí vamos a pasar el volumen para acá y el diferencial de volumen para arriba, entonces nos va a quedar que el coeficiente por el diferencial de V sobre V va a ser igual al menos diferencial de P sobre P. Estos diferenciales sobre las variables se mueven así convenientemente porque lo que vamos a hacer a continuación va a ser utilizar lo que vienen a ser las integrales. Entonces al utilizar las integrales, como es una constante, este va a salir y nos va a quedar que el coeficiente integrado de un volumen 1 a un volumen 2 diferencial de v sobre v va a ser igual a lo que es la menos integral de una presión 1, una presión 2 diferencial de p sobre p. Y a nosotros al desarrollar esta integral vamos a tener un logaritmo natural, es el coeficiente logaritmo natural de un volumen que va a estar limitado por un volumen 1 y un volumen 2, que va a ser igual a un menos logaritmo natural de lo que viene a ser la presión, también dada de una presión 1 a una presión 2. Al desarrollar esto vamos a tener una resta, vamos a tener que el coeficiente es igual, disculpen, es por el logaritmo natural del volumen 2 menos el logaritmo natural del volumen 1 va a ser igual al menos logaritmo natural de lo que es la presión 2 menos la presión 1. De esto vamos a obtener, este va a multiplicar aquí y acá, vamos a tener el coeficiente por lo que viene a ser, aquí para el logaritmo natural es una propiedad donde vamos a tener que el coeficiente va a pasar ahora a elevar en los logaritmos naturales al V2, entonces vamos a tener que el logaritmo natural V2 elevado al coeficiente va a ser restado por lo que es un logaritmo natural de un volumen 1 también elevado al coeficiente, y va a ser igual a este menos ya afectó a cada uno de los componentes de este, entonces nos va a quedar que se vea mejor, que el positivo ahora va a ser la presión 1 y el negativo va a ser lo que es la presión 2, entonces nos va a quedar el logaritmo natural de la presión 1 menos el logaritmo natural de la presión 2. Aquí lo que vamos a utilizar es primero, es propiedad de los logaritmos naturales que en una resta es igual a una división. Entonces, vamos a pasar para acá. Entonces, de aquí vamos a traer para acá y vamos a tener que aquí la resta de los logaritmos naturales viene a ser una división de los logaritmos naturales. Quedaría el logaritmo natural de un volumen, en este caso un volumen 2 sobre un volumen 1 elevado al coeficiente respectivamente, va a ser igual a lo que es el logaritmo natural, como es también acá una resta, va a ser el logaritmo natural de una presión 1 sobre una presión 2. Y lo que vamos a aplicar aquí es aplicarle el número de Euler o E, donde se van a ir
y nos va a quedar que el volumen 2 elevado al coeficiente sobre el volumen 1 elevado al coeficiente va a ser igual a P1 sobre P2. Entonces ahora sí vamos a hallar lo que dije al inicio, que va a ser la fórmula de la presión 2 por el volumen 2 elevado al coeficiente va a ser igual a la presión 1 por el volumen 1 elevado al coeficiente. Y esta es la fórmula de la relación que existe entre un estado inicial y un estado final, considerando un proceso adiabático donde la transferencia de calor viene a ser cero. Ahora voy a hablarle. Voy a continuar explicando sobre lo que es un ciclo reversible y un ciclo irreversible, pero antes voy a darles unos ejemplos, ¿no? En lo que es un proceso isobárico, un ejemplo sería un cambio de fase de lo que viene a ser un líquido a vapor cuando este se realiza a lo que es son condiciones atmosféricas. En un proceso adiabático tenemos a lo que es un termo, donde en un termo existen lo que son pérdidas de energía, pero podemos considerar que es una pérdida de energía. O sea, en un termo existen pérdidas de energía en forma de calor, pero estas se pueden considerar despreciables y en un pequeño intervalo de tiempo. Y un ejemplo en un proceso isotérmico también puede ser un cambio de fase de líquido a vapor, donde se suministra energía en forma de calor, pero no aumenta la temperatura para el sistema, sino para lo que viene a ser el cambio de fase. Y también me olvidaba de algo en un proceso, ¿no? Que es un proceso cíclico. Donde su gráfica es la siguiente. Como su nombre lo dice, el proceso cíclico es un ciclo. Vamos a tener presión por volumen. Vamos a empezar aquí en un estado 1. Luego va a cambiar de estado a lo que viene a ser un estado 2, un estado 3, un estado 4 y luego nuevamente va a regresar a un estado 5 que se encuentra aquí. Pero antes nosotros habíamos empezado ahí y eso es lo que es un proceso cíclico. Es un proceso en el que los extremos son idénticos, pero por lo cual el cambio de valor de alguna propiedad en un proceso cíclico es cero. El proceso viene de ser este. Y también tenemos ahí, más adelante lo voy a explicar en un ejercicio, ahí lo que es la variación de la energía interna también aquí es cero, que lo explicaré más adelante en un ejercicio. Ahora voy a explicarles lo que son ciclos irreversibles y reversibles. Lo que respecta a lo que son los ciclos reversibles y irreversibles, tenemos que, digamos, en lo que he leído yo y lo que he entendido es que todos los procesos o la mayoría de procesos son irreversibles debido a que existen ineficiencias, siempre va a existir, no son perfectos, todos expulsan calor, entonces todo el calor se transforma. Y el trabajo en lo que son las máquinas térmicas, por ejemplo, no van a tener una eficiencia de lo que es 100%. Y en un ciclo reversible y irreversible, supongamos que ocurre de que va de un sistema inicial a otro final, en el que se realiza un trabajo y por lo cual al realizar el trabajo ocurre lo que es una transferencia de calor. Entonces, al existir una transferencia de calor, podemos decir que es un proceso reversible si al final de este proceso el sistema puede ser restaurado a lo que es su estado inicial. Ahí podemos decir que es un proceso reversible. Y un proceso que no cumple, que no se puede regresar a su estado inicial, obviamente será lo que es un estado irreversible. Y las condiciones para ser un proceso reversible, son principalmente dos.
La primera condición es que no debe existir un trabajo realizado por fricción ni por fuerzas debidas a la viscosidad u otros efectos disipativos, estos efectos que hacen que haya una pérdida de energía mecánica. Voy a escribirlo. No debe existir un trabajo realizado por fricción. Un trabajo realizado por fricción ni fuerzas debidas a la viscosidad, ni fuerzas debidas a la viscosidad o otras fuerzas disipativas o otras fuerzas disipativas. Y otra condición es que para que sea un estado reversible debe relacionarse a lo que ya le mencioné, lo que ya expliqué anteriormente, relacionarse a lo que es un proceso cuasi estático. Porque el proceso debe ser tal que el sistema se encuentre siempre en estado de equilibrio o infinitamente próximo a él, lo que es un proceso cuasi estático. Cualquier proceso que llegue a violar estas dos condiciones ya no sería lo que es un proceso reversible, sino lo que es un proceso irreversible. Y eso sería lo que es un proceso reversible y un proceso irreversible. Básicamente, en un proceso reversible debe estar siempre cerca a lo que es el estado el equilibrio termodinámico y debe cumplir estas condiciones, ¿no? Aquí vamos a ponerle proceso cuasi cerca infinitamente al equilibrio termodinámico. Para explicar esto, voy a explicarles sobre lo que es un ciclo reversible y irreversible en lo que viene a ser una gráfica. En este caso voy a representar lo que es una cámara aislada. Si tenemos los dibujos de lo que viene a ser la cámara aislada, donde la cámara, vamos a representarlo por esto, la cual va a tener dos comparticiones. Esta cámara aislada va a tener dos comparticiones. Inicialmente vamos a tener que este va a estar lleno de un gas. Entonces nosotros, si queremos abrir un agujero aquí, lo que va a pasar obviamente es que este gas se va a transportar acá y este espacio va a ser ocupado, donde aquí va a haber lo que es un cambio en lo que viene a ser la presión. Entonces para lograr un proceso cuasi estático, porque básicamente de esta manera se hará lo que es un proceso reversible, ¿no? Para lograr un proceso cuasi estático, nosotros lo que debemos hacer, representa un pistón, ¿no? Mover esto acá, pero de una manera tan lenta para dar tiempo para que esta presión se homogenice, es decir, para que no haya un movimiento brusco y el proceso sea lento. Donde, si tenemos lo que es la gráfica aquí, presión por volumen, y vamos a tener una presión inicial acá, una presión final acá, un volumen inicial acá y un volumen final, según la gráfica, ¿no? Si nosotros hacemos un movimiento lento, vamos a permitir que esta presión se homogenice, ¿no? Entonces al homogenizarse vamos a tener que, sí se va a definir, si se hace en un proceso lento se va a definir lo que es una trayectoria.
se van a definir todos los procesos, todos los sistemas por lo que pasa este proceso. Pero lo que no va a pasar va a ser eso, ¿no? Porque en este proceso especialmente vamos a tener que eventualmente esta cámara, eventualmente ambos espacios van a estar llenados por este gas. Entonces, al llenar estos, lo que va a ocurrir va a ser que van a ocupar un volumen mayor, pero lo que va a disminuir va a ser lo que es la presión. Entonces, aquí se va a cumplir que la variación de la energía interna va a ser igual a cero y la variación de la temperatura va a ser igual a cero, porque, como lo dije principalmente, lo he representado como una cámara aislada. ¿Y por qué la energía interna viene a ser cero? Es cero porque estuvo aislado y no entró calor y no se presentó oposición al momento de que este gas se transportó a esta otra cavidad de lo que es la cámara aislada. Y la variación de la temperatura es cero, como ya lo dije, ¿no? Porque no existe transferencia de calor en ese sistema. Entonces aquí vamos a tener la ecuación de los gases ideales, y donde lo que va a ser constante va a ser la temperatura. Entonces nos va a quedar que la presión es igual a nRT sobre volumen, que va a ser una constante volumen, constante K, esto va a ser una constante, donde se vuelve, en esta gráfica, en este caso ya sería una curva. Se vuelve una curva que vamos a tener una presión inicial, una presión final. Aquí va a estar un volumen inicial y un volumen final, donde esa sería su gráfica que lo representa. Y luego, para que regrese nuevamente este gas, si nosotros queremos regresar este gas, va a tener que haber un movimiento para que todo este gas esté aquí. Entonces, para nosotros, para poder regresar este gas a su posición, para volver al volumen original, tuvimos que aplicar un trabajo. Entonces, nosotros al aplicar el trabajo, esto va a ser igual a lo que es la variación de la energía interna. Ahora, el gas va a tener una mayor energía, por lo que esto va a aumentar su temperatura. Entonces se va a encontrar en un estado intermedio y tendrá el mismo volumen, pero lo que va a aumentar en este caso va a venir a ser su temperatura. Y al aumentar su temperatura, vamos a tener que, si se enfría lentamente, se puede aceptar una trayectoria. En este caso la gráfica sería así. Estaría la curva, ¿no? Y nosotros, como ha aumentado la temperatura, se encontraría en otra isoterma, ¿no? Y al disminuir su temperatura para regresar a lo que es su estado inicial, va a tener que regresar. Y esa sería su gráfica, ¿no? Donde cada pequeño cambio de temperatura va a disminuir la presión. Y eso es lo que va a pasar eventualmente. Y ustedes dirán que según la fórmula, no, la variación, ya lo voy a hacer. Según la variación de la energía interna total, si la energía interna aquí va a ser igual a cero, entonces el trabajo menos Q, según la fórmula de la primera ley de la termodinámica, va a ser igual a cero. Entonces el trabajo va a ser igual a cero para este que les he explicado aquí. ¿Eso qué significa? Eso nosotros podemos decir aquí que uso este calor que recibo para alimentar la máquina térmica, que va a mover el pistón y que va a hacer que este gas corra nuevamente para acá. Pero como ya les expliqué, esto no es perfecto, ya que necesitan siempre lo que pasa es que en sí es
sí expulsan una pequeña cantidad de calor. Entonces, no todo el calor se transforma, no todo el calor se transforma en trabajo. Entonces, no tiene una eficiencia 100%, por eso decimos que la mayoría de procesos son irreversibles, ya que para que sea un proceso reversible tiene que ser un proceso lento, donde nosotros, donde nosotros, por ejemplo, ahí el pistón se tiene que mover lentamente, dando tiempo para que el sistema pueda interactuar con el ambiente y alcanzar un estado de equilibrio en todo instante de lo que es el proceso, para que sea un proceso y para que sea un proceso reversible. Eso sería lo que es la explicación en lo que es un proceso reversible y un proceso irreversible. Ahora lo que voy a realizar yo va a ser un ejercicio que aquí lo voy a editar y lo voy a poner ahí para que lo lean. Pero voy a realizar lo que es la solución.